Familia JP, muy buenos días, exitoso comienzo de martes 21 de abril nos encontramos conectados en vivo una vez más junto con todos los miembros de esta hermosa academia y comunidad de JP Inversiones, buscando en este momento exclusivamente posibilidades operativas para poder estar tomando un trade y poder ir a cumplir nuestros planes de trading diario. Sabemos muy bien que antes de estar operando debemos hacer un backtesting de los mercados, saber qué sucedió con lo que fue nuestro análisis del día de ayer, siendo lunes 20 de abril, y ni que hablar también viendo un análisis fundamental, entendiendo justamente qué movimientos inorgánicos o manipulados podríamos llegar a predecir del mercado. También vamos a estar viendo una sección analítica para entender justamente cuáles serían los nuevos puntos de reacción del mercado y por qué van a estar encontrándose en ese sitio. Vamos a tener luego una sesión de preguntas y respuestas, vamos a estar viendo diferentes tipos de conceptos y temáticas, ya que también dentro de todos estos minutos los conceptos que vamos a compartir son muy educativos al momento de seguir puliendo esta hermosa habilidad y poder seguir aumentando el resultado con propósito. Para poder arrancar de manera correcta, lo primero que vamos a estar encontrando va a ser nuestro análisis fundamental, nuestra agenda económica del día de hoy. Para eso lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestra plataforma de School. Vamos a abrir justamente nuestro subgrupo de fundamentales y vamos a encontrar que el día martes 21 de abril, o sea, hoy, tuvimos dos noticias y dos fundamentales que ha afectado a la moneda norteamericana, al USD, que justamente fue hace aproximadamente unos 50 minutos. Y por delante del día de hoy ya no tendríamos que tener movimientos manipulados inorgánicos en este factor de agenda económica, ya que sabemos que hay un montón de otros factores, ¿sí? Como lo que es la parte de oferta y demanda a nivel institucional, situaciones geopolíticas que podrían manipular el mercado. Entonces, siempre la gestión del riesgo que vamos a tomar en cada operativa que nosotros vamos a ejecutar en el transcurso del día de hoy, de mañana, de pasado, de cuando siempre vayamos a operar, tiene que no ser mayor al 1% del total de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque más allá de que tengamos una agenda económica correspondiente para poder estar entendiendo de que no va a haber manipulación en el transcurso de los próximos minutos, la manipulación o el movimiento inorgánico se puede desencadenar por cualquier tipo de otro concepto, que era lo que hablábamos recién. Entonces, siempre es importante para poder mantener y para poder escalar tu cuenta que primero la puedas cuidar. Y para poder cuidarla, la gestión del riesgo es lo más importante. Hay algo que se tiene que saber entender, que nosotros nunca vamos a poder controlar la acción que el precio quiere tomar, y eso quiere decir que nunca vamos a poder controlar qué gestión de beneficio podemos darle a esa operativa, porque no vamos a controlar la acción del precio. Pero sí hay algo que se puede controlar, que es la gestión del riesgo, es decir, hasta dónde yo puedo permitir que la operativa tal vez me haga un movimiento en desfavor y hasta qué posición o hasta qué punto yo permito de que la operativa me cierre entre comillas en negativo. Todo lo que nosotros podamos llegar a tener el control en los mercados hay que tomarlo como herramienta y recurso de poder aplicarlo. Y esto es parte de eso. Entonces, una vez que nosotros podamos llegar a entender la agenda económica del día de hoy y el análisis fundamental, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un backtesting de lo que sucedió con los mercados y ver a ver qué posiciones nos podría llegar a estar dando el mismo para poder estar operando ahora, ¿sí? Lo que tenemos de manera muy cercana, que podría llegamos a estar operando en el transcurso de estos próximos minutos, es al precio del oro, de South, cercano a poder llegar a nuestra primera zona operativa de compra, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos la ermita puesta, vamos a esperar a ver cómo decide poder llegar y con qué confirmación, así que vamos a ser pacientes, es muy importante ser paciente en este caso. Ahora lo vamos a ver, miren, lo vamos a mostrar acá para que ustedes lo puedan ver. Y después volvemos nuevamente con Bitcoin. Fíjense que tenemos primer zona operativa de compra en el oro, en esta coordenada de los 4.758 a los 4.740, perdón, 4.758 a los 4.748. Vamos a ver cómo el precio se encuentra llegando a zona, a ver si podemos llegar a aprovechar el trade. En este caso, hay que esperar que el precio caiga sin ningún tipo de duda. Al precio le falta caer para meterse en zona. Una pequeña confirmación antes de zona la estaríamos teniendo, que es justamente acá, pero de todos modos al precio le falta caer, ¿sí? Ya tenemos una alarmita, vamos a poner unas alarmitas más, vamos a ver cómo llega el precio. Lo fabuloso de la acción del precio ahora es que haga un movimiento alcista, donde está haciendo ahora sí, y que el precio vuelva a caer, por ejemplo, así por acá, y que vuelva a caer así. Eso sería lo fabuloso. Y que nos pueda marcar una divergencia continua de esta manera así. Eso sería lo fabuloso y lo más óptimo para poder estar aprovechando una compra en el oro. Pero bueno, vamos a ver qué movimiento quiere desplazar el precio del oro, a ver cómo lo podemos llegar a operar. Mientras tanto, ya tenemos la zona, ya sabemos dónde operarlo y tenemos alarma, ¿sí?
Entonces, volviendo un poco con lo que es el precio de Bitcoin, con lo que estábamos compartiendo recién, vamos a poder encontrar diferentes tipos de factores importantes ahora a poder considerar, ¿sí? Familia, fíjense en lo importante que es poder tener la herramienta y el recurso de saber identificar los nuevos puntos de reacción que el precio hace luego que nosotros hayamos actualizado las zonas operativas por la mañana, como lo hacemos a diario, para saber cómo podríamos estar volviendo a operar. Y miren a continuación. Si ustedes tomaban en cuenta estos conceptos que nosotros solemos conversar a diario, que está en nuestro programa de formación, que lo solemos decir en vivo, iban a aprovechar una posición de venta en el precio de Bitcoin ayer con un lindo movimiento hacia la baja. Me pareció a Nico poder verlo que lo pudo aprovechar porque estuvo atento justamente a eso. Y es parte de poder identificar con estas herramientas y ahora se lo voy a mostrar el porqué. Miren. Ustedes van a poder observar que nosotros el día domingo, es decir, el último domingo, a las 8 de la noche, pudimos aprovechar la compra en Bitcoin por acá, con un lindo movimiento alcista de aproximadamente un poco más de 2000 pips. Perfecto. El precio luego se frena en un sitio y va a buscar un punto de liquidez para poder caer. ¿Hay alguien en la sala que me pueda llegar a confirmar cuál es este punto de liquidez de venta? ¿Por qué nosotros llegamos a vender acá? Porque es interesante poder entenderlo, porque esto lo que genera es backtesting de nuestra estrategia y nuestra habilidad. Esto permite poder darle trazabilidad a la efectividad que la misma tiene. Esto permite poder identificar lo que nosotros solemos hablar, como si uno realmente toma del concepto, cómo lo puede aplicar. Entonces, hay algo que es importante poder identificar, que es algo que hablamos siempre, no es nada nuevo, ¿sí? O sea, acá no hay ningún tipo de operativa por vacío ni por gap, no, 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 no. Eso no lo solemos operar nosotros, ¿sí? Sino hay algo que es importante poder identificar, lo que hablamos literalmente siempre, familia. Principio de movimiento bajista, final del movimiento bajista. ¿Sí? Principio de movimiento bajista, final del movimiento bajista. Principio de movimiento bajista, final de movimiento bajista. ¿Lo ven acá? Y fíjense en cómo el movimiento hacia la baja, cuando se realiza, cómo rompe con esta última estructura de piso que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ya le estoy dando más pistas, ahí los leo. Exactamente, exactamente. Como lo está diciendo Aitino, fíjense en principio de movimiento bajista acá, final del movimiento, el 70%, familia. Fíjense en lo sencillo que es poder identificar esto. Fíjense lo que hizo el precio de Bitcoin. Llegó a buscar literalmente el 70% y el movimiento hacia la baja que está haciendo ahora, que aprovechó tanto Nico como Tino, fue el movimiento justamente hacia la baja del 70% como punto de descuento de este principio al final de este movimiento. Entonces, fíjense en lo que se puede aprovechar del mercado, fíjense en la ganancia que se puede obtener. Primero, siendo paciente. Y segundo, tomando estos recursos que hablábamos recién. Fíjense en que es un movimiento que tomando desde el principio de la zona operativa de venta, donde está desarrollando ahora, es un movimiento casi de 1000 pips. O sea, lindo movimiento, lindo movimiento. Así que felicitaciones a ustedes. Ahora, ¿por qué compartirles esto? Porque ahora viene mucha relación importante a lo que ustedes tienen que saber considerar. Como el 70% es un punto de descuento que el precio ya vino a mitigar, lo que sí nos va a quedar es en la parte alta más liquidez para poder operar luego otra posición de venta. Y esa zona operativa con más liquidez de venta arriba es este 90% que tenemos acá. Y este 90% es la zona operativa actualizada nueva que mandamos hoy en nuestro grupo de zonas operativas, para que ustedes lo puedan copiar. Fíjense en que es la zona operativa de venta que va de los 77.397 hasta los 77.879. ¿Sí? Zona operativa, copienla, tomen captura de pantalla, anótensela en su cuadernillo, péguenla en su TradingView, pónganse alarma, déjense un orden pendiente. Zona operativa de venta muy, pero muy bonita, ¿sí? Esto es en cuanto a la venta o la próxima venta en lo que podría llegar a ser el precio de Bitcoin, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando de ventas, vamos a hablar de compras ahora. Es decir, cuando hablamos de ventas, hablamos de futuros movimientos hacia la baja, ¿sí? Ahora, esos movimientos hacia la baja, como el ejemplo que nosotros recién habíamos dado acá, nos permite tomar beneficios, ¿sí? Ahora, las posiciones de compra van a ser literalmente todo lo contrario. Movimientos alcistas dentro de nuestros puntos de interés nos van a poder dar beneficios, es decir, zonas operativas de compra por acá, movimientos hacia el alza nos permiten tomar el beneficio. Entonces, estos nuevos puntos de compra van a ser literalmente familias marcados por lo mismo. Y ahora se los quiero compartir. Miren, principio de movimiento alcista. En este caso, vamos al revés.
Antes, cuando recién mostrábamos las ventas, iniciábamos con principio de movimiento bajista acá, para que lo vean con un círculo mejor por acá, y finalizábamos con el movimiento hacia la baja por acá. Ahora es al revés, miren, principio de movimiento alcista, acá principio de movimiento alcista, ¿sí? Desde el principio hasta el final, movimiento que se frena alcista, es decir, final del movimiento alcista, y dicho movimiento alcista lo que genera es rompimiento de esta última estructura de techo o línea de resistencia. Entonces, ¿qué veo del mercado? Veo una estructura con fuerza y liquidez de compradores. ¿Qué hago? Literalmente lo mismo que mostrábamos recién. Retroceso de Fibonacci como herramienta de TradingView, principio de movimiento alcista, hasta el final de este movimiento alcista, punto del 70%, que es la primera zona operativa de compra, punto del segundo 50, o sea, sería segundo punto de descuento que sería el 90%, y acá tenemos literalmente, familia, las dos zonas operativas de compra próximas al precio de Bitcoin para hoy poder operar. Fíjense, lo vamos a decir las coordenadas para que ustedes lo puedan ver bien. Primer zona operativa de compra, desde los 74.935 dólares hasta los 74.667 dólares. Y después, segunda zona operativa de compra, desde los 74.386 hasta los 74.066 dólares. ¿Sí? Importantísimo, importantísimo que ustedes se puedan llevar estos dos puntos. Y escúchenlo bien, ¿eh? El primero, si ustedes se van a un gráfico de 30 minutos, por debajo de estas dos zonas operativas de compra, más aún por debajo de esta segunda zona operativa de compra, acá tenemos un lindo punto de compra. ¿Quién me puede decir ahí en el chat qué estructura o qué patrón es este que se encuentra acá en el círculo? Porque es un lindo punto de compra. Porque ahora van a saber entender de que nosotros, cuando operamos estructuras de futuros movimientos hacia el alza para estar aprovechando posiciones de compra, lo que siempre buscamos es los puntos más bajos. Y para una venta, lo que buscamos son los puntos más altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes tienen información del punto más bajo de la estructura, como acá, lo que ustedes van a poder encontrar en este sitio es un lindo punto de compra. Como bien lo dijeron en el chat, orden block de vela envolvente alcista, donde este patrón es el que literalmente origina todo el movimiento hacia la alza que después se desencadena. Entonces, punto importante a considerar. Ambas dos zonas operativas de compra, tanto la primera que les dije recién como la segunda que les dije recién, son dos zonas operativas de compra hermosas. Pero atención y precaución a la liquidez que existe de manera interna y un poco más abajo de las dos zonas operativas de compra de esta, que es esto. Por eso lleva esta línea de semirrecta horizontal que dice estructura de piso, soporte, stop loss de compradores. ¿Sí? Familia, ¿me confirman si realmente se entendió bien este punto? Porque es importantísimo que se pueda saber implementar. Porque ahora viene otro punto muy importante también con la misma característica, pero desde otro lugar. Y ahora van a entender, ¿sí? Miren a continuación. Vamos a suponer que el precio de Bitcoin, desde donde se encuentra en este momento ahora acá, con una cotización de 76.000 dólares, decide desde acá hacer un movimiento fuerte hacia el alza y ir a buscar directamente donde está ahora la zona operativa de venta, la primera que habíamos hablado recién. Yo les quiero preguntar a ustedes en el chat, estas dos zonas operativas de compra que están acá, ¿qué sucedería? ¿Las podría llegar a seguir dejando? ¿Las podría mantener? ¿Las podría sacar? ¿Las podría obviar? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, para todos poder ver el mercado de la misma manera y saber cómo vamos a estar aprovechándolo en el transcurso de los próximos minutos en caso de que tenga un movimiento y un desplazamiento que vaya a buscar otros puntos de liquidez diferente a lo que hablábamos recién. ¿Cómo lo ven ustedes? Estas dos zonas operativas de compra. Si el precio hace un movimiento hacia el alza de esta manera y rompe con esta última estructura de techo que tenemos acá o línea de resistencia, ¿qué pasaría con estas dos zonas? Exactamente, exactamente. Las deberíamos tener que actualizar. ¿Por qué las deberíamos actualizar? Porque si nosotros tomamos estas dos zonas operativas de compra en Bitcoin, producto a estos dos puntos de interés que se encuentran tanto acá como acá, por este principio de movimiento alcista, al final de este movimiento alcista y el precio de Bitcoin decide desencadenar un movimiento fuerte hacia el alza para ir a buscar primero la primera zona operativa de venta, lo que eso va a generar es un rompimiento de la última estructura de techo, línea de resistencia de acá, generando que la métrica cambie. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas dos zonas operativas de compra quedarían justamente en este caso anuladas.
Pero lo que sí es muy importante para quienes tomaron nota y se llevaron lo que les dije hace minutos, lo que sí es muy importante que más allá de que el precio genere ruptura de esta estructura de techo y se mueva hacia el alza, que estas dos zonas al momento de nosotros anularla, es decir, bueno, pero si yo anulo estas dos zonas de compra y el precio sigue subiendo, ¿dónde yo podría comprar? Bueno, ahí entra algo muy interesante. Dos cuestiones. La primera, si el precio sigue subiendo y en algún momento el precio decide realmente caer, cuando el precio, por ejemplo, llega a la primera zona operativa de venta y desde acá el precio caiga, es ahí donde yo voy a aplicar la actualización de lo que es la métrica de FIBO, tomando principio de movimiento alcista acá hasta el final del movimiento alcista, por ejemplo, si fuese acá. Entonces, ¿qué pasa? El punto del 70 y el 90% no lo voy a tener acá, sino que seguramente tenga, por ejemplo, el 70% por acá y el 90%, por ejemplo, por acá. Eso punto número uno. Y punto número dos, y esto es muy importante que ustedes lo puedan considerar y anótenselo en su cuadernillo y llévenselo de esta sala, que el punto del orden block como vela envolvente alcista en este punto en la temporada de 30 minutos va a estar sumamente archi mega disponible siempre. Este punto de compra acá, que le estoy marcando con una zona de color amarillo, no se va a mover nunca bajo ningún tipo de distancia. ¿Qué quiere decir? Si el precio se queda acá de Bitcoin y decide caer con fuerza, esta zona operativa amarilla sigue estando disponible. Si el precio desea hacer un movimiento hacia el alza, romper con esta última estructura de techo, subir, caer y después ir a buscar la zona operativa, sigue estando disponible. Esto se los quiero decir para que ustedes lo puedan considerar y lo puedan tener presente. Lo puedan tener presente, ¿sí? Familia, ¿se entendió realmente bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien quedó en el camino? Porque si todos lo entendimos bien, realmente nos quedamos 100% tranquilos para saber cómo se va a aprovechar los próximos momentos del mercado, ¿sí? Es muy decisiva esta sesión, por eso les decía que tomen cuadernillo, tomen lapicera, anoten, porque vamos a ir muy a momento cómo el mercado se va a ir comportando y qué se puede operar y qué no, según los desplazamientos que el mismo haga. Es importantísimo que las personas que por ejemplo se llegan a conectar en vivo después vean esta grabación, después lo vamos a comentar. Así que bueno, perfecto entonces, todo entendido, todo comprendido, bien, bien, bien. Zonas operativas copiadas y alarmas puestas. Importantísimo para poder aprovechar de los próximos trades, ¿sí? Esto es en cuanto a las ventas en la parte alta con Bitcoin y esto es en cuanto a las compras en la parte baja con Bitcoin. Vamos a avanzar en otros mercados, mercados muy interesantes que vamos a tener a continuación. Son familia literalmente las 10:30 de la mañana de Argentina, 9:30 de la mañana de Estados Unidos, para ser particularmente bien de Nueva York. Está aperturando lo que es la bolsa Wall Street. Es muy interesante ver que el mercado podría llegar a empezar a sacudirse con movimientos un poco más abruptos y un poco más agilizados en lo que es justamente su desplazamiento. Por ejemplo, el precio del oro se encuentra realizando un movimiento alcista en lo que es la apertura de este mercado. Así que bueno, vamos a ver otros activos también, a ver si nos dan oportunidad para poder operar ahora. Pero también les quiero decir algo, que más allá de buscar la operativa, es mucha la información que les tengo para poder compartir en el transcurso ahora de los próximos minutos en los otros mercados. Miren, vamos a irnos un poquito con lo que es SP500, ¿sí? SP500, familia, ¿alguien pudo copiar la zona operativa de venta que compartimos el día de ayer? ¿Y alguien pudo meterse dentro de la operativa de venta en SP500? Porque literalmente este movimiento hacia la baja que se encuentra desplazando el mismo es el movimiento hacia la baja desde nuestra primera zona operativa de venta que compartimos el día de ayer, que Facu en la sesión matutina del día de ayer les compartió y les explicó bien en profundidad acerca de por qué existía esa venta ahí. Es una linda venta, es una muy linda venta. ¿Por qué digo que es una linda venta? Porque en esos puntos son los puntos más altos de SP500. También es una venta que tiene de su riesgo, ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Y está claro que la apertura del mercado de Estados Unidos, en este caso, nos está favoreciendo en la puja de empujar justamente hacia abajo para lo que es el precio de este activo. Así que bueno, fabuloso quienes están dentro. Ahí dice, yo estoy dentro. Buenísimo, Maxi, felicitaciones. Tino también, Facu también. Bueno, felicitaciones. La verdad que no se pierden uno ustedes, muchachos, me encanta, me alegra mucho, así que muy bien. Bueno, ahora, importantísimo con SP500. Miren a continuación esto. Este último punto que el precio dejó como huella en los 7.148 dólares es literalmente la parte más alta en su máximo histórico que el precio de SP500 llegó en algún momento a poder mitigar. Ahora bien, como es el último punto más alto que el precio dejó, lo que va a tener es la estructura de techo o línea de resistencia como máximo histórico. Toda la información que se encuentre por encima de este punto hacia arriba
no nos va a permitir poder estar operando al precio de SP500. Por eso, lo que van a poder encontrar en el margen superior, que a diferencia de otros activos que vamos a ver ahora a continuación y que vimos como por ejemplo Bitcoin, no vamos a tener zonas operativas de color rojo para poder estar vendiendo, porque no tenemos literalmente información pasada por el máximo histórico que se encuentra el precio acá. Nunca el precio de SP500 llegó a lugares tan altos en su cotización. Hoy SP500 cotiza como índice 7.148 dólares, ¿sí? Ahora un poquito más porque, bueno, está cayendo ahora en su retroceso, sería 7.115 dólares, pero la verdad es que es realmente un índice que siempre ha pagado muy bien, familia, muy bien. A corto, a mediano, a largo plazo, siempre realmente ha funcionado y siempre lo hemos recomendado en cuanto a la inversión. Bueno, esto es en cuanto a SP500 para las ventas, que en este caso no van a poder encontrar zonas operativas de color rojo en la parte alta porque no tenemos información como recién lo decíamos. Ahora bien, importantísimo poder compartirles esto. Sí vamos a tener puntos de liquidez para poder estar esperando futuros movimientos hacia el alza en futuras zonas operativas de compra. Y ahora van a entender el porqué. Estas dos zonas operativas de compra no las teníamos anteriormente porque el precio justamente había desplazado de una manera completamente diferente. Pero ahora se pueden estar aprovechando, ¿sí? Y ahora voy a mostrar el porqué. Miren. Si nosotros tomamos el principio de este movimiento hacia el alza, que el precio justamente de SP500 realizó, hasta el final de este movimiento alcista, que el precio justamente frenó acá, lo que vamos a poder encontrar es que nosotros podemos tomar lo mismo que venimos tomando en Bitcoin en el activo anterior, principio a final con retroceso de Fibonacci, ¿sí? Lo que vamos a poder encontrar es que en esta situación el precio de SP500 ya llegó a mitigar el 70% y ya hizo el movimiento alcista a favor, ¿sí? Es decir, este 70% ya estaría mitigado. Pero acá hay un condimento muy importante que debemos saber considerar, que este 70% que el precio mitigó, a la vez también en un gráfico de 30 minutos, de 45 minutos y demás, nos deja una mecha de absorción muy fuerte en el mercado que te permite poder identificar de que el precio en algún momento cayó con mucha fuerza, hasta inclusive generó este vacío que empujó al precio muy fuerte hacia la baja. El precio acá se frenó y de acá hizo un retroceso para ir a buscar el último máximo histórico otra vez. Entonces, más allá que el 70% de acá el precio ya lo había mitigado, es un 70% que nos vuelve a dejar una huella que nos permite poder ver mucha absorción del mercado. Entonces, en este caso, es preferible poder tener en cuenta esta zona operativa de compra como número uno, ya que podría el precio volver a realizar un movimiento fuerte hacia el alza desde ese sitio. Y después vamos a poder encontrar en la parte baja, que es la zona familiar literalmente más interesante hasta el momento de poder comprar en SP500. Nos gustaría saber de que el precio llegue en algún momento, que podría hacerlo y sería algo fantástico poder comprar ahí, pero tal vez el precio no llegue hasta ahí. Por eso hay que tomar decisiones tal vez de manera previa, que es justamente la segunda zona operativa de compra que tenemos más abajo. Zona operativa de compra que va de los 7.038 a los 7.024, ¿sí? Lo que también debemos considerar, que yo sinceramente en este caso debería ver cómo el precio llegue para poder operarlo o no, que es tomando también la herramienta de retroceso de Fibonacci, poder observar cómo el precio llega a este 50%. Según cómo el precio llegue y con qué confirmación, podría llegar a ser interesante tomar un trade acá. Pero como lo decíamos recién, hay que ver cómo el precio le gustaría poder llegar a ese punto. Si el precio decide caer con muchísima fuerza, hacer un movimiento muy fuerte hacia la baja y llegar a ese 50% como esa línea de semirrecto horizontal de color amarillo y generar ruptura para poder seguir cayendo, y yo lo que hago es no operar el 50% ahí y esperar el 70 o el 90 de las zonas operativas de compra que hablamos recién. Pero por eso hay que esperar a ver cómo el precio llegue. ¿Cómo sería lo más fabuloso, para decirlo de una manera, para que el precio llegue y yo poder aprovechar, ya sea el 50, el 70 o el 90? Que el precio siempre, en el momento de ir desplazándose con su movimiento y su impulso, retroceso y corrección, cuando vaya a buscar el punto del 50%, llegue de esta manera y ahí yo vaya a buscar la liquidez que el precio genera acá. Y que me marque justamente la confirmación así. Ahí me encantaría operar tanto la compra del 50% como también los mismos movimientos si el precio genera acá el 70 o el 90. Ahora, si el precio hace un movimiento de estos y se cae en picada y viene en picada, y yo sinceramente ahí no ejecutaría la compra, porque lo único que estoy viendo es que el precio han ganado mucho terreno los vendedores
o también llamados los osos, y lo único que hacen es empujar para abajo. ¿Por qué? Porque hay mucho porcentaje de oferta en el mercado. Hay muchos inversores, muchas instituciones, muchos fondos que están sacando el dinero, ya sea de ese índice, ya sea de esa cripto, ya sea de lo que fuese. Entonces, cuando pasa eso en el mercado, que hay gran parte de una manipulación, cuando el precio cae, o por ahí cuando el precio sube muy fuerte y sube, 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 por ahí una manipulación de punteo también, que ya después lo vamos a hablar también en otro momento para no marearlos ahora, es preferible por ahí estar fuera del mercado. Cuando ustedes ven el mercado que está con movimientos muy abruptos, así como si fuese un mar en su estada, muy revuelto, y es preferible muchas veces tomar la decisión de no ingresar porque uno está exponiendo su capital sin sentido, ¿sí? Así que esto es familia en cuanto a SP500, en cuanto a las partes altas para no vender, porque justamente no tenemos nueva información, pero para poder entender por qué no tenemos ventas en la parte alta y dónde estaríamos comprando en las partes bajas. Lo último que tengo para decir en SP500, familia, y esto está buenísimo que ustedes lo puedan registrar, lo mismo, literalmente el mismo ejemplo que vimos hace minutos recién con Bitcoin. Y miren por qué. Si ustedes se encuentran en el extremo inferior de esta última estructura alcista, van a poder encontrar un patrón institucional alcista en un gráfico también de 30 minutos, en este lugar que vamos a marcar la flecha acá y el círculo, que me da el hincapié de saber que tengo mucha información de compradores aquí. Entonces, ¿qué hago? Agarro, por ejemplo, y puedo marcar mi zona operativa de color amarillo, igual que como lo hicimos con Bitcoin, para saber que acá, hasta acá tengo un punto de liquidez muy bonito del mercado. Entonces, atención, precaución y saber que hasta la parte más baja de la estructura hay liquidez para poder volver a operar acá. Lo que sí, hay que ser pacientes, hay que esperar y hay que ver el comportamiento que el precio pueda llegar a tener. ¿Sí? Familia, ¿me confirman si se ha entendido bien? ¿Me confirman si estamos todos realmente alineados con SP500, con Bitcoin también? Si hasta este momento hay alguna duda, pregunta, consulta, saben que lo pueden hacer. Me encantaría poder buscar alguna operativa en vivo ahora, ¿eh? Pero bueno, tampoco vamos a forzar al mercado a operar por operar, pero sí vamos viendo a ver dónde nos podemos anticipar. Bien, vamos a ver mercado Forex. Vamos a ir un poquito a pares de divisa acá. Es uno de los mercados favoritos particularmente y hay linda info para poder compartirles. Muy linda info, ¿sí? Buenísimo, súper claro, dice Max. Buenísimo, hermano. Hay muy linda info para compartirles acá, así que por favor, atención para lo que les quiero compartir. Miren, lo que respecta a Euro USD, vamos a tener actualización tanto de zonas operativas en la parte alta para poder vender, como también de zonas operativas en la parte baja para poder comprar. Y ahora van a entender el por qué. Miren, si nosotros lo que hacemos es entender cómo se encuentra la estructura, primero lo que van a poder ver de Euro USD es qué lindo que cumplió la proyección con el movimiento hacia la baja de la venta a cómo cumplió con el movimiento alcista de la compra. Perfecto. Eso lo que te da es poder backtestear y poder seguir testeando justamente la estrategia, el poder analítico y operativo y cómo la misma justamente rinde con un buen porcentaje de efectividad. Ahora bien, de estos movimientos que el precio de euro USD generó en la precisión cumplida al 100%, lo que nosotros debemos saber identificar son estas pautas que son importantísimas. Movimiento bajista que inicia desde acá hasta acá, movimiento bajista que inicia desde acá y finaliza acá, toda esta estructura hacia la baja, toda esta tendencia bajista, ya automáticamente lo que hace el precio es darnos el augurio de saber que tengo toda información de venta nuevamente para operar acá. Miren, hagan de cuenta que saco todas estas velas de acá, miren, así, perfecto. Hagan de cuenta que el precio de euro USD llegó acá y está justamente acá. Está haciendo este pequeño retroceso y esta pequeña corrección. Entonces, claro, cuando uno ve una estructura como esta, lo que encuentra es principio de movimiento bajista hasta el final del movimiento bajista de acá, y lo que ve con eso es, bueno, a ver, este movimiento hacia la baja generó ruptura de estructura de piso o línea de soporte acá. Entonces, ¿qué tengo? Una estructura hacia la baja bien marcada, o sea, con buen potencial. Entonces, claro, cuando vos ves ese tipo de estructura, decís, toda esta estructura y toda esta tendencia, tengo información de vendedores. La respuesta es que sí. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, tomo la herramienta de retroceso Fibonacci, tomo principio de movimiento bajista hasta el final del movimiento bajista y me va a dar 3 puntos de descuento. Me va a dar el 50%, me va a dar el 70% y me va a dar el 90%. Bien. ¿Qué hace el precio? Lo que recién compartíamos con el caso de SP500, pero este caso, en vez de ser como para compra, como lo marcamos en SP500,
En este caso es para venta, que literalmente es lo mismo, nada más que cambia la dirección del precio. Miren, si nosotros ahora adelantamos justamente el recorrido de las velas, miren lo que hizo el precio. Fue a mitigar y a testear el 50%. Miren literalmente dónde fue a buscar el 50%, ¿eh? Fue a buscar el punto de descuento del 50% y ahí después el precio se derrumba y empieza a hacer el movimiento hacia la baja. Fíjense en lo importante que son estos puntos de descuento, la validez que tienen para el mercado. Ahora, ¿yo recomiendo operar siempre el 50%? La respuesta es que no. 50% dentro de los primeros tres puntos de descuento, 50, 70 y 90, el 50% siempre va a ser el más débil, siempre. Y el más fuerte en efectividad siempre va a ser el 90, ¿sí? Así que esto se lo quiero compartir para que ustedes lo tengan presente. Vamos a sacar la herramienta. Y fíjense en qué pedazo de movimiento bajista que hizo al final el 50%, ¿sí? Ahora, ¿por qué les quiero compartir desde este lugar este análisis? Porque ahora lo que van a poder encontrar es que las zonas operativas que van a poder tener luego van a estar vinculadas con esta reacción que el mercado hizo y de estos puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, este punto del 70% de la primera zona operativa viene por estructura de lo que hablamos recién. Y este punto de venta del 90% vienen literalmente también por este punto, por estructura del 90% de toda esta estructura. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que copiar las zonas, ponerse una alarmita previa, esperar con paciencia a que el precio llegue y ver qué confirmación nos puede dar dentro. Punto uno. Punto número dos, esto es en cuanto a las ventas. Después tenemos en cuanto a las compras. Que en cuanto a las compras, familia, literalmente es el mismo ejemplo. Y ahora quiero que entiendan bien el porqué de este ejemplo y por favor tomen atención, ¿eh? Vieron que nosotros tenemos unos requisitos para nosotros poder estar tomando, por ejemplo, zonas operativas de compra o de venta marcadas por Fibonacci. Y uno de los requisitos es que los precios para sus estructuras y sus movimientos hacia la baja o hacia el alza tengan rompimiento estructural, ¿sí? Por ejemplo, para que lo entiendan bien en criollo, este movimiento hacia la baja que el precio genera así, en el precio de euro, tiene que tener un cumplimiento que es ruptura de estructura de piso o línea de soporte que tenemos acá. Pero también hay algo que les quiero compartir, que baja un poco el porcentaje de efectividad, la respuesta es que sí, pero de todos modos es muy efectivo también. Cuando ustedes tienen en un activo un gap o un vacío como este que tiene acá, el precio, lo que hace siempre el precio para poder generar una ruptura de un vacío, de un gap como esto, es tener que empujar el mercado con mucha, mucha fuerza. Mucha fuerza. Porque si no, estos vacíos o estos gaps no terminan siendo una ruptura en el precio y lo que hace el precio es, llega a buscar el 50% del vacío del gap o un porcentaje como eso y de ahí del precio cae. Cuando los activos en su movimiento y su desplazamiento, ya sea alcista para romper con un gap de este ejemplo de acá, o ya sea bajista para romper con un gap que el precio había dejado anteriormente como huella hacia el alza, se puede tomar de la misma manera un principio de movimiento alcista acá hasta un final de movimiento alcista acá. ¿Por qué? Porque yo tomo esta estructura como una estructura con fuerza, una estructura rígida, una estructura que desencadena un movimiento hacia el alza desde acá que generó romper un vacío, un gap. Entonces, yo lo que puedo hacer para la primera zona operativa de compra en Euro USD es tomar principio de movimiento alcista hasta el final y tomar este 50% que tenemos acá. La primera zona de compra viene de eso. Lo que también se puede tomar, pero va a tener un porcentaje un poquitito más de riesgo, y esto se lo dejo para que ustedes, si quieren, poder aprovecharlo, y les paso hasta inclusive la coordenada si quieren, se puede también aprovechar el 70% acá, que está más cercano a la zona del 90%. Y este 70%, lo lindo, es que tenemos un lindo punto de confluencia a nivel estructural acá. ¿Por qué? Porque fíjense en cómo el precio quería seguir cayendo, se frena acá y hace un movimiento alcista que rompe con esta última estructura de techo que teníamos por acá. Entonces es un lindo punto de confluencia esta zona operativa amarilla que es la del 70%. No fue marcada producto a que el porcentaje más alto de efectividad, un movimiento alcista, se lo va a llevar la zona de acá. Pero ustedes llévenselo, miren, si quieren le vamos a poner etiqueta de precio para que ustedes lo puedan anotar. Miren acá, la zona arranca de acá y la zona finaliza acá. ¿Sí?
Pero, como les decía recién, la zona más óptima para poder comprar es por acá, ¿sí? Familia, esto es en Euro USD, esto es para las ventas en la parte alta como para las compras en la parte baja. Ustedes me confirmarán si realmente se ha entendido bien. Si alguien tiene alguna duda, pregunta desde este sitio, los quiero leer. Como les dije recién, estoy con ganas de operar, ¿eh? Pero bueno, tampoco vamos a estar forzando al mercado a que vaya a buscar una zona y nos dé una confirmación que por ahora no lo quiere hacer. En líneas generales, debería haber llegado a desplazar un poco más al mercado estos dos fundamentales que tuvimos hace unos minutos y debería haber desplazado un poco más al mercado, hoy siendo martes la apertura del mercado de Estados Unidos. Pero bueno, a ver, como nosotros no lo controlamos, esto es muy en el día a día, sin duda. Buenísimo, muy claro, dice Max. Buenísimo, hermano, buenísimo, buenísimo. Me alegro que así sea. Bueno, familia, estamos a los últimos 10 minutos de sesión. Vamos a ir viendo justamente al oro. Vamos a ir un poquito al mercado de metales, de materias primas. Como bien lo dice Max, ahí el Horacio, el doctor Horacio. Y un lindo activo para tomar lindos beneficios, y siempre nos ha permitido. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos. Y esto aprovechen para poder tomar nota, ¿sí? Miren lo que hablábamos recién y miren la congruencia y la coherencia que tiene de todo lo que venimos hablando antes. Y yo lo que quiero que ustedes vean es que literalmente la parte analítica operativa se rige de la misma manera en todos los activos de todos los mercados de manera simultánea. Y miren a continuación lo que vamos a hacer con el oro, que literalmente es lo mismo que hicimos con Bitcoin, con S&P 500 y recién con Euro USD. Miren, vamos a hacer un pequeño backtesting. Vamos a ver qué pasó con el mercado. Y quiero que me sean completamente francos y sinceros y que me puedan confirmar a ver quién pudo estar alerta de esto que nosotros solimos mostrar o decir. Principio de movimiento hacia la baja, principio de movimiento bajista. Hasta el final de este movimiento bajista de acá. Principio de movimiento bajista, final del movimiento bajista. Genera un gran requisito como cumplimiento, ruptura de estructura de piso o línea justamente de soporte. ¿Qué hacemos con eso? Agarramos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci, marcamos el principio del movimiento bajista hasta el final y nos da justamente el punto del 70% y del 90%. Miren lo que hizo el precio, familia. Vino a buscar el 70% acá, literalmente le dio un besito con un poquito de mecha. Miren la mechita acá, vamos a poner un poquito de zoom. Le dio un besito con esta mechita así y de acá, ¡pum!, explotó para abajo, se desplomó. Fíjense en lo importante que es poder entender no solo esta estrategia con la efectividad que tiene, sino también el poder hacerle un seguimiento en el momento a momento al mercado. ¿Por qué te lo digo? Porque esa zona operativa de venta, familia, literalmente somos conscientes de que nosotros no la enviamos en el canal de zonas en el día de ayer. Pero porque el precio todavía no nos había actualizado un punto de interés como eso por los impulsos y los retrocesos y las correcciones que hizo luego. Ahora, ¿qué quiero decir? Que si ustedes estaban alerta, incorporando esta información, tomando las herramientas y los recursos para poder independizarse, han tomado un profit de la hostia. Y no solo quiero decir eso, porque esto también tiene mucho sentido y por favor, llévenselo. Hay personas que ven puntos tan bonitos como esto en el mercado, dejan una orden pendiente acá, miren, miren esto, dejan una orden pendiente de venta en el oro acá, vamos a ponerlo con un color amarillo para que lo vean bien. Familia, literalmente si ustedes dejaban una orden de venta en ese lugar, en el principio de la zona de venta del 70% ahí, como el precio llegó con esa pequeña debilidad, ya a punto de desplomarse, con esa pequeña mechita, una orden pendiente de venta ahí, no se las activa ningún tipo de plataforma, exchange, broker, nada. Entonces, es acá donde también cobra sentido otra cuestión importante. Cuando dejen una orden pendiente, déjenla, no digo mucho antes, ni bastante antes, pero déjenla antes, para que ustedes se puedan garantizar de que la misma se active. Es preferible arriesgar un pequeño porcentaje más o bajar un poquito más el lotaje, pero que realmente la posición se active y que te quedes en la plenitud de que se va a activar cuando el precio llegue. Esto va para Adri, que bueno, sé que no está conectado en vivo, después por ahí veis la grabación, pero dejen las órdenes pendientes mucho más previas a las zonas operativas. ¿Por qué? Porque si ustedes dejaban la orden pendiente en vez de ahí, acá, y el precio los iba a activar. Porque el precio para que active una orden pendiente tiene que llegar con fuerza de vela al lugar donde está la orden pendiente. No solo dejar una pequeña mechita. Tiene que llegar con fuerza de vela, ¿sí?
Entonces, cuando dejen orden pendiente, déjenla antes. Asegúrense de que el precio la active, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo que nos marca esta explicación es la parte más alta de la zona operativa de venta, que es esta de acá, que es el 90%, está marcado por eso. Este punto que ustedes van a ver acá, donde vamos a poner como un círculo acá, que va de los 4.858 a los 4.873, zona operativa de venta en el oro, producto del 90% de esta última estructura. Muy bonita zona operativa de venta, así que atención a poder aprovecharlo. Eso es en cuanto a la venta. Ahora, quiero seguir en cuanto a la venta y quiero nombrar algo importantísimo que ustedes tienen que saber entender. Una de las cosas que nosotros solemos decir es que el mercado es cíclico. Y que el mercado es cíclico es que en todas las temporalidades, para todos los movimientos, siempre repite el mismo desplazamiento corto, un movimiento mucho más breve, con una distancia mucho más acortada, pero siempre respeta desde ahí. Entonces, entendiendo esta lógica, lo que yo les quiero compartir es lo siguiente. Si nosotros vemos que desde este punto del 70% el precio origina un movimiento hacia la baja, que este movimiento hacia la baja finaliza o se encuentra finalizando por acá, y que el mismo genera una ruptura de piso o estructura de soporte por acá, lo que eso me permite entender es que yo podría tomar principio de movimiento de la herramienta de retroceso de Fibonacci hasta el final, y lo que me podría dar es un punto muy bonito y óptimo del 90% acá y del 70% acá. Que encima, y esto está pasando en vivo porque antes no lo había testeado esto, que encima, si ustedes se fijan, había llegado ya al 50% por acá y ya hizo un movimiento bajista. Entonces, estos puntos, tanto del 70 como el 90, no son zonas operativas para recontra archimega enamorarse y cuando los precios lleguen dejarlo desarrollar. Son zonas operativas aún más cautelosas porque los porcentajes de riesgo son un poco más altos y los porcentajes de efectividad son un poco más bajos. Las zonas más óptimas de venta van a ser estas de acá. Pero para que ustedes se lo puedan llevar y lo puedan tener presente también, ¿sí? Eso es en cuanto a las ventas de la parte alta en el oro. Y en cuanto a las compras, y esto también tiene mucho sentido, si ustedes toman principio de movimiento alcista acá, hasta el final del movimiento alcista por acá, el precio lo que hizo fue generar un rompimiento de este último vacío gap que había dejado acá, que era lo que yo les compartí antes. Entonces es una estructura importante del mercado. Entonces si yo tomo principio del movimiento hasta el final acá, lo que me encuentro es que tengo la zona del 70%, que es donde el precio se encuentra realizando el movimiento alcista ahora, y la zona del 90% acá, que es la primera zona operativa de compra que nosotros marcamos hoy, que va de los 4.758 a los 4.748, ¿sí? Que es la zona que estamos esperando para comprar ahora, pero bueno, el precio medio que nos amagó antes de llegar a la zona. Que está buenísimo que haga esto porque nos va a dar la confirmación más abajo. Pero familia, esto es el precio del oro. Esto es en cuanto a dónde lo vendemos y esto es en cuanto lo compramos. Del oro, de Bitcoin, de SP500 y de euro. Los cuatro mercados con los cuatro activos principales para poder tomar beneficios y tener un portafolio bien diversificado, ¿sí? Estamos casi a tiempo cumplido de sesión. Me gustaría hablarlo un poquito a ustedes en el chat. Si realmente siguen ahí activos, a ver si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, si alguien quiere reforzar algo más que no haya entendido o alguna otra pregunta diferente a todo lo que explicamos que se viene llevando el programa de formación. Bueno, lo que sea que ustedes quieran compartir y comentar va a ser muy bienvenido y acá estamos siempre para poder colaborarnos, que es la idea para poder seguir creciendo en propósito, ¿sí? Ahí buenísimo, me llevo todo, todo perfecto, todo clarísimo, bien, 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 bien. Bien. Bueno, familia, me alegro que se haya entendido todo. Copien las zonas operativas quienes todavía no lo hayan copiado. Dejen órdenes pendientes antes que los precios lleguen a zonas bien gestionadas. Sepan entender justamente la estructura del mercado y cómo los precios muchas veces van actualizando momento a momento los puntos de liquidez, como hablamos antes. Sepan entender de que hoy, en líneas generales, para lo que nos marca nuestra agenda económica, debería tener que ser un día que a nivel de volatilidad va a ser muy moderada, es decir, bien tranquilo. ¿Podría tener justamente una ejecución en mercado con un desplazamiento fuerte y abrupto? La respuesta es que sí, eso sin ningún tipo de duda. Habría que esperar a ver cómo el precio le gustaría poder ejecutar en el transcurso de estos próximos minutos cualquier tipo de transacción o de operación a nivel institucional de cómo se podría desplazar. Lo que sí puedo llegar a ver
es que tenemos el precio de Bitcoin que podría llegar a ir próximo a nuestra primera zona operativa de compra. Vamos a esperarlo. No vendería el SP500 por lo que hablamos antes. Esperaría que el precio caiga un poco más y comprarlo. Eh, y bueno, importantísimo saber que justamente el oro, si cae un poco más, ya tenemos el precio en primera zona y podemos estar operándolo porque va a estar cerquita para poder tomar ese trade, ¿sí? Así que bueno, familia, a esperar a ver qué el mercado tiene para nosotros. No sé si alguien quiere ver algún otro activo en particular, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, por acá damos finalizada la sesión y seguimos por más en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestra plataforma de School, y ni que hablar para poder recibir cualquier tipo de comentario o concepto importante para poder colaborarles a ustedes, ¿sí? Así que todo claro, a seguir ganando, dicen por ahí, así es, así es. Así que familia, se los quiere, se los ama mucho, que tengan un hermoso martes, vamos por más, y lo que necesiten, acá estamos justamente al pie del cañón, disponible y al servicio para colaborarles. Chau, 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 chau. ¡Chau!